Bien, aunque estos vídeos tratan todos de fisiología, el título de este cuarto vídeo sobre digestivo y ejercicio se titula Problemas del aparato digestivo. Entonces, pues podría parecer que eso entra en un terreno, digamos, que no es de la fisiología, sino que es de la fisiopatología, es decir, de las enfermedades. Pero lo que quiero hacer ver ahí es ir centrándome fundamentalmente en la absorción, que es lo que hemos visto hasta ahora en los tres vídeos anteriores, es los problemas que son relativamente frecuentes. Entonces, en estudios epidemiológicos se ha demostrado que hay diferentes, digamos, manifestaciones que van desde el vómito, el dolor torácico, sensación de tener gases, náuseas y arcadas, y el reflujo gastrointestinal, que sería lo que se conoce con el nombre de manifestaciones o síntomas del aparato digestivo alto, es decir, estómago y duodeno, mientras que hay también fenómenos como la diarrea, movimientos intestinales, necesidad urgente de ir a defecar e incluso hemorragias. Bien, claramente esto depende del tipo de deporte y de las características y condiciones del ejercicio, pero en definitiva muchas veces yo me he centrado en estas de aquí, en las que corresponden al aparato digestivo alto, digo, perdón, bajo, yeyuno, ileón y colon, y es sorprendente, pues bueno, los estudios epidemiológicos, la frecuencia o el porcentaje que la gente manifiesta que ha tenido esos problemas. Luego, tampoco es para no considerarlo. Bien, lo que determina un poco todos los problemas del aparato digestivo, en principio, según muchos autores, es la redistribución que se hace del flujo. Pues en este diagrama, que lo he sacado de internet y hay muchísimo que lo he modificado, pues como vemos hay digamos, unos territorios que no reducen su flujo y otros que lo reducen en cantidad. En nuestro caso, el aparato digestivo pasa de un 35% del flujo sanguíneo, que es decir, el gasto cardíaco que lanza el corazón en un minuto, a reducirse a un 3%, obviamente, en un ejercicio intenso, ¿no? El riñón, pues, es el otro candidato a reducción del flujo, del 20 pasa al 3. Y el resto, pues, logra mantenerse o incluso aumentar, pues, el 6, el 5, y, claro, por supuesto, el músculo es el que mayor recibe porque se pasa del 15% en estado de reposo hasta el 80%. Entonces, esa disminución del flujo sanguíneo son los que determinan una alteración claramente de la motilidad y de la absorción, puesto que es lo que estamos tratando. Porque por simplificar, ya lo he dicho en los vídeos anteriores, pues no voy a meterme digamos, los procesos digestivos tan importantes como son la motilidad y la secreción y, en definitiva, la degradación. Me he limitado a analizar la absorción como el factor último y la función última del aparato digestivo. Bien, otros factores que pueden acentuar los problemas digestivos, pues la hipertermia, la alteración de la viscosidad de la sangre, la deshidratación y la hipoglucemia. Bien, las funciones digestivas que pueden afectar a la motilidad esófago-gástrica y como consecuencia al vaciado de alguna manera del alimento en el intestino delgado, en el duodeno, para proceder a la absorción, pues son pues, los reflujos, los episodios de reflujo, es decir, que el contenido gástrico vaya hacia el esófago, la disminución del peristaltismo del esófago y aumento del peristaltismo del estómago, que entonces habría una falta de coordinación esófago-estómago y podría conducir a una alteración, repito, en el vaciado, y otros factores como la aerofagia y alimentos o líquidos como cítricos, alcoholes, que de alguna manera afectarían a las esfínteres esofágico y pilórico, y por lo tanto retrasar de alguna manera el vaciado para el proceso siguiente importante, que es la absorción. Bien. Las funciones digestivas que pueden afectar al vaciado gástrico y como consecuencia la absorción, pues al principio la intensidad. Es decir, a una intensidad superior al 80%, pues se produce una distensión rápida del fundus por ingestión de líquido, y hay una función exponencial de tal manera que al 30% del volumen inicial empieza a disminuir el vaciamiento del estómago. La densidad también, que a mayor contenido de sustancias, más lentitud tiene se llama el estómago para vaciarse.
Bien, estos son las primeras, digamos, factores que condicionan la absorción, pero como lo que estamos tratando es concretamente la absorción, vamos a ver qué estudios aportan eso. En primer lugar, la absorción intestinal de agua y electrolitos. Bueno, pues claro, con mayor es la intensidad y la duración, pues parece ser que hay, digamos, controversia, porque algunos dicen que disminuye la absorción de agua y electrolitos y que entonces se ha achacado, como siempre, al problema de la redistribución del flujo sanguíneo al aparato digestivo y que se ha disminuido y otros que, pues, que no hay cambios. Ahora, eso ya se comprende entonces la dificultad que tiene el estudio de esto. Por lo tanto, no es sorprendente que haya esa discrepancia. La duración, pues a mayor duración, menor vaciamiento, alteración de la absorción del agua y de electrolitos. Y luego, por supuesto, las condiciones ambientales de temperatura y humedad y el estado previo de hidratación. Eso puede condicionar que se absorban menos agua y electrolitos. Bien, ¿qué es lo que se ha demostrado? Se ha demostrado, por lo menos en animales, que se liberan unas moléculas inflamatorias, es decir, los procesos, primero, por supuesto, sería el descenso del flujo sanguíneo. Al descender el flujo, menores posibilidades de absorción de lo que sea, en este caso de agua y electrolitos. El segundo proceso, que como consecuencia del ejercicio se liberan unas moléculas que se llaman moléculas inflamatorias que de alguna manera afectarían a las uniones entre las células y por tanto determinarían un descenso, por decirlo así, de la capacidad de absorción de agua y electrolitos. El tercero es que la propia estructura de las uniones se altere. Es decir, y al alterarse, no por, digamos, por el efecto de las moléculas antiinflamatorias, sino per se, pues también conduciría a una alteración de la absorción. El cuarto es que como el agua, digamos, se transporta de alguna manera mediada por mecanismos de transporte ligados a la glucosa y al sodio, en el borde apical, estos se afectaran y como consecuencia de afectarse, pues el agua no entrara por osmosis. Ese sería el cuarto, digamos, mecanismo que podría justificar la dificultad de absorción de agua y electrolitos. Y el quinto es la alteración de la microbiota, es decir, tanto en su composición como en liberación de metabolitos microbianos a nivel, sobre todo, del intestino grueso, que puede dar lugar a todos esos síntomas, digamos, que se han descrito epidemiológicamente, que son muy considerables. Bien. Posibles mecanismos de alteración de la absorción de carbohidratos, pues es un poco lo mismo, ¿no? El primero, disminución del flujo, que es una constante. El segundo es la alteración de los mecanismos, digamos, de transporte o de absorción transcelular, que ya hemos descrito, es decir, a través de estos mediadores, estos dos transportadores que se alterarían. Y el tercero, pues como siempre, la alteración de la microbiota, que también puede ser un proceso en el cual se altera la absorción. Bien, entonces, en resumen, tanto estudios epidemiológicos como, digamos, experiencia personal de algunas personas que corren y observación de deportistas, quien no ha visto a un deportista llegar a la meta y liarse a vomitar. No se sabe qué, pero vomitar y tener arcadas, etcétera, pues todos los hemos visto, ¿no? Entonces, esas, digamos, circunstancias hacen que se produzcan unas alteraciones digestivas momentáneas, o sea, hay que subrayarla. Es decir, que no es un proceso infeccioso, sino que es un proceso, repito, momentáneo. Por lo tanto, es necesario subrayarlo. Que hay una alteración de la motilidad del aparato digestivo que determina de alguna manera que las alteraciones digestivas sean momentáneas. ¿Cuáles son los factores? Pues variación del flujo de sangre, que puede condicionar problemas de absorción, pero muy poco frecuentes, esa es la realidad. Liberación de sustancias inflamatorias que alteraría la permeabilidad de la mucosa intestinal. Bien. Y alteración de mecanismo de transporte, tanto transcelular como paracelular. Eso sería la explicación, pero la realidad es que los problemas de absorción, como he dicho al principio de hablar sobre el agua y los electrolitos, no hay muchas personas, no hay acuerdo.
no hay acuerdo de que disminuya, digamos, la capacidad de absorción del intestino delgado. eh, y entonces yo me inclino porque cambios pocos, por no decir nulos. ¿eh? Por no decir nulos. Pero bueno, eso es una impresión, obviamente sin datos, digamos, científicos contrastados como para aseverarla, pero creo que ocurre eso, que tiene que ser añadirse algo ya ahí al ejercicio para que provoque un problema de absorción, teniendo en cuenta encima además la capacidad y la longitud que tiene de absorción el intestino delgado, que es una longitud y una superficie totalmente desproporcionada para lo que, digamos, podría acarrear el ejercicio físico. Bien, pues con esto hemos terminado el cuarto vídeo y queda el último que para mí es muy, muy interesante y que espero que guste mucho, que es la función del hígado en todos los problemas y en todas las circunstancias que tiene, desde cómo el hígado controla los niveles de glucosa en sangre de forma constante durante el ejercicio físico y en segundo lugar, cómo el hígado es el principal responsable de esos fenómenos o de esas digamos, pautas dietéticas que hacen los deportistas y que la más conocida es la suplementación con carbohidratos para crear digamos, un incremento por encima de lo normal de la concentración de glucógeno en músculo. ¿Vale? Así que todos hemos oído con la sobrecarga esa de carbohidratos que se produce. Y creo que es interesante que los lectores, vamos, los que los suscriptores, pues escuchen esa del hígado porque a mí me parece muy interesante, aunque enormemente compleja, enormemente compleja. Pero eso sí.